Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, como siempre, es un honor, es un privilegio, oiga, el poder estar leyendo la palabra, la Santa Biblia, la palabra de Dios, el pensamiento expresado de Dios. Son distintos los libros, son distintos los autores y todo esto está sonando como si de una gran sinfonía se tratase. Bueno, está sonando completamente bien, todo sincronizado, ¿ve? Nada se sale de su contexto. Claro está que para muchas personas a veces resulta fastidioso, engorroso el entender la Biblia. Y por ello, pues dicen que mira, hay contradicciones, hay esto, aquello y lo otro. Si tú le buscas esas cositas, bueno, también te digo que nunca te va a salir igual, pues aquello que cocinando, cocinando te sale bien. Siempre va a haber una cosita. Recuerda que la Biblia, si bien es cierto, es inspiración de Dios, todo lo que nosotros hemos recibido hasta este instante son pues descubrimientos arqueológicos que por cierto han sido escritos por distintas personas en distintos tiempos, en distintas edades, bajo distintas circunstancias y bueno, es por ello que a veces va a diferir en una coma, un punto, una letra o algo que no terminamos de entender porque ese hebreo antiguo casi recientemente se ha descubierto, por así decirlo, de los miles de años que tiene la humanidad, pero oiga, eso no quiere decir que ahí no hay pues coordinación. Coordinación hay, por cierto. Dios es preciso en todo, pero nosotros tenemos que tener el sentido común y ver y buscar y explorar y trazar las líneas de tal manera que pues podamos entender el plan de Dios, ¿ve? Mucha gente le busca mil y un pretextos para simplemente hacer que la Biblia se olvide y que no se le tome en cuenta. Pero, oiga, eso no ha funcionado y nunca funcionará. La Biblia siempre estará allí para nosotros, para todos, como un legado que Dios nos ha dejado para que podamos gobernar este mundo como tiene que ser gobernado, para que los estados, para que los gobiernos, para que los principados de este mundo sepan pues cómo hacer las cosas correctamente. Los movimientos de izquierdas o de derechas han hecho todo lo que han podido, gracias por lo que han hecho, pero lo han hecho mayormente mal, porque se alejaron de Dios y hoy vemos el mundo como está y eso debe de llamarles la atención y devolverlos de vuelta a su mente cabal que, oiga, la única forma de poder llegar hasta ahí es a través de la lectura de la Biblia, es a través de adorar al único y verdadero Dios y es ahí nuestra lucha diaria. Así que estamos aquí procurando que tú y que tú también, el que está ahí atrás, conozcan la palabra de Dios. No hay ninguna otra garantía sino a través de el estudio de la palabra de Dios. Recuerda, el pensamiento de Dios es siempre de bien para todos nosotros, ¿sí? Así que pónganle ganas, que Dios es bueno y sería bueno que ya te pongas también a derecho. Bueno, vamos a seguir con el libro de Esdras. Recuerda, estamos empezando una nueva semana y también estrenando libro nuevo. Hoy día es nuestra segunda sesión con una segunda parte del libro de Esdras y nos vamos a seguir gozando como lo fue ayer. Como siempre, un privilegio tener junto a mí a todo este equipo maravilloso que día a día nos acompaña para leer la Santa Biblia. ¿Qué nos toca para hoy? Bueno, como siempre no podemos avanzar sin primeramente hacer una recapitulación de lo que ya vimos ayer. Bueno, ayer leíamos que el rey Ciro de Persia, así es, el rey Ciro de Persia, aquel rey pagano, sí, aquel rey pagano, ayuda a Israel. ¡Wow! ¿Te perdiste el programa de ayer? No te preocupes. Ve a nuestro canal de YouTube y actualízate. ¿Ya sabes cómo entrar? ¿No?
Bueno, te explico así rápidamente. En el explorador de tu preferencia escribe www.biblia365oficial.com, enter, y vas a ser transportado a nuestro canal de YouTube. Si no sabes cómo llegar, pues esa es la vía. Si ya estás en YouTube, si ya tienes YouTube en tu teléfono celular, si ya tienes YouTube en tu tablet, pues simplemente en la cajita de búsqueda de YouTube escribe @Biblia365 oficial, dale enter y vas a entrar directamente a nuestra gran biblioteca de videos que ahí están pues registrados, numerados, de tal manera que tú puedas ubicar exactamente cada semana y qué cosa hemos leído en cada semana. De esa misma forma, está todo catalogado para que puedas seguir el estudio y no puedas perderte. ¿Sí? Bueno, rápidamente vamos a ver de qué vamos a oír hoy mientras leemos. Hoy día vamos a ver que los reconstructores se enfrentan con oposición. ¿De qué se tratará esto? Bueno, ahora nos vamos a enterar. Luego también vamos a leer al final un salmo de luto en Babilonia. ¿Te das cuenta? Si nosotros leyéramos los salmos así de corrido, no sabríamos dónde sucedió, cuándo sucedió y cuándo se dio, pero como lo estamos haciendo, es levantando pues los hechos en el orden histórico cuando acontecieron. Claro, lo mejor que podamos también, no es que seamos tan expertos, pero es lo mejor que podemos hacer con la guianza del Espíritu de Dios. Bueno, como siempre, no podemos empezar sin orar. Amado Dios, te damos gracias, ayúdanos, ayúdanos. Es lo que siempre necesitamos, Señor. No somos autosuficientes, necesitamos de ti y de las oraciones de los santos y santas. Padre, ayúdanos, danos inspiración para poder ser de utilidad en tus manos mientras leemos la Santa Biblia. Ayúdanos, Padre Santo, es lo que te pedimos de corazón en el maravilloso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Esdras capítulo 4. Los adversarios detienen la obra. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros. Porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje,
de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Atarjerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributos, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias. Y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. Y por mí fue dada orden y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pegaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esdras capítulo 5. Reedificación del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo,
ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnia, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿Quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve, y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia. Si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar
esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Esdras capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Agmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura. Y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia. Sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar, Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores, que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo. Trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado, y sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto. Se ha cumplido prontamente. Entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. edificaron, pues, y terminaron, por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia.
Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel y los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado. Y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Salmo capítulo 137. Lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Una vez más Dios nos sorprende, una vez más Dios nos deja muy, pero muy con esas ganas de seguir leyendo la Biblia, de seguir explorando más y más y más, pero tranquilos, tranquilos mis estudiantes de la Biblia, no se apresuren, un paso a la vez, un juego de versículos y capítulos por día, suficiente por ahora. Es la primera vez para muchos leer la Biblia y créanme que es suficiente por ahora, pero llegará un tiempo donde hagamos la versión 2, 3 y 4 y donde todos ustedes que ahora se están enterando de esto por primera vez, llegarán a entender todo, pero todo completamente al revés y al derecho
y como dice la misma escritura, entonces ya no serán sorprendidos. Digo, en el caso de si el enemigo les pone lazo, les pone trampa, ustedes ya sabrán anticipar y no dejarse sorprender. Recuerden que al final del estudio constante y, oiga, continuo de la lectura de la Biblia, los va a hacer conocer ante todo quién es Dios, luego conocer quién es usted, y todo esto va a dejar expuesto al enemigo. Así mismito va a ser. Entonces le estamos muy agradecidos a Dios por permitirnos conocer su palabra. Bueno, aquí está la actividad para hoy. Una actividad, por cierto, que nos lleva a reflexionar sobre qué está pasando. Dios está reconstruyendo el templo. El pueblo de Dios ha encontrado gracia delante de un rey pagano. Este rey Ciro los ha ayudado. Van a reconstruir el templo. Están empezando las labores de reconstrucción y se encuentran ahora con un obstáculo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué el pueblo de Dios sufre? ¿Por qué puede estar pasándole esto al pueblo de Dios? Oiga, si las cosas hubieran sido como fueron, como fueron trazadas por Dios en el principio, podríamos estar con esa pregunta, pero dado que el hombre mismo pervirtió el camino de Dios, pervirtió el orden que Dios ya había establecido, es que suceden estas cosas. Recuerden ustedes, Dios nos perdona, pero las cuentas, los platos rotos, los pagamos todos nosotros. Eso es algo que no han de olvidarse. Todos ustedes, pecadores salvos por gracia, todo lo que se llama, pues, vamos a ponerlo así, si algo hemos de purgar, tiene que ser purgado aquí en la tierra mientras estamos vivos. Esto es una vez más una evidencia de que no existe eso que allá por algún lado le han venido llamando purgatorio. Eso no existe, señores, en vida. En vida es cuando usted va a purgar todas esas cosas que han de purgarse para quedar completamente, como dice la Biblia al final del libro, con vestiduras blancas y resplandecientes, que es un símbolo de pureza y de santidad. ¿Ve? Porque sin santidad, como está escrito, el hombre no verá a Dios. Aquí está la pregunta, ya me anticipé un poco a la respuesta. ¿Por qué Dios no le quitó más luchas al remanente que regresaba? Porque, oiga, ya venían con problemas, ya venían con dificultades, ya se les estaba poniendo dura, pero muy dura la cosa. ¿Por qué Dios ahora deja que este pueblo invasor, porque prácticamente eso es lo que sucedió? Después de que el pueblo de Dios fue llevado a tierras extrañas, en este caso Babilonia, después de que fueran destrozados y llevados allá a cautividad, ¿por qué Dios no les da una tregua, que descansen los muchachos, que descanse la gente? Ayer leíamos que de millones y millones y millones, bueno, no tantos, pero oiga, se comenta que de los casi 2 millones que habían censado, que se registraba, claro está, obviamente no lo dice así, porque lo que se censó fueron hombres de guerra, fueron personas mayores, hombres por lo regular. Se sobreentiende, se más que entiende, que ahí habían mujeres, las cuales eran sus esposas o sus hijas, habían niños y habían niñas. Así que eso no, pero según se puede leer, vamos a ponerle un número y ese número sería 2 millones de personas. Se multiplicaron y pasaron a ser millones, pero
de acuerdo a lo que leíamos ayer, no pasaban más de 15,000 los que censaban ahora. ¿Qué pasó? Bueno, pues la masacre le vino encima. Oiga, si del salmo que acabamos de leer no has entendido lo que ellos han experimentado y el que le están deseando a Babilonia, pues entonces no has entendido nada de lo que hemos leído. Pero si te das cuenta en el capítulo 4, de todos estos que ahora vivían pues ahí en el pueblo, en el lugar donde habitaba o solía habitar el pueblo de Dios, en el lugar donde solían venir y adorar a Dios, había gente extraña ya viviendo allí, que bueno, tenían entre ellos algo, ¿sí? Y eso es la explicación, tenían algo que habían de recordar siempre. Aquí hubo un pueblo que de verdad adoraba a su Dios, pero un día se rebelaron contra ese Dios, se convirtieron en sediciosos, prácticamente terroristas contra el mismo Dios, y es por eso que su mismo Dios los abandonó y otros pueblos los masacraron. Es lo que ellos entendían. Y es entonces cuando ellos les ven levantando, restaurando, reedificando el templo, van y escriben, como dice en el capítulo 4, escriben acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. ¿Ve? Acusaciones. ¿Qué acusaciones escribían contra ellos? Dijeron, mire, estos allá en el tiempo antiguo eran unos rebeldes y solamente sabían hacer una cosa, formar rebeliones. Y por eso esta ciudad fue destruida. ¿Ve? Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. ¿Ve? Entonces esa era la cosa que ellos tenían ahí. Esos pueblos, bueno, los nuevos inquilinos de Judá, de Jerusalén, tenían eso en mente, ¿no? Estos solamente eran unos rebeldes y por eso esta ciudad fue destruida. No permitamos que de nuevo vuelvan estos rebeldes para que no vuelva a ser esta ciudad destruida. Una vez más, recuerden, la cuestión aquí es que suele suceder que cuando todo ser humano, que cuando toda persona se siente bien, ya no quiere avanzar. Cuando toda persona llega a un punto donde se siente cómoda, ya no quiere avanzar. Eso es la ley de la vida. Y todos somos llamados a salir del estado de confort. Y es ahí donde estas personas vienen, le piden a Dios, los ancianos comienzan a pedirle a Dios. Recuerden, aquí está escrito bien, estipulado, que son los ancianos los que estaban reconstruyendo la ciudad, los que estaban reconstruyendo los muros, son los ancianos. Está hablando de gente dedicada, de gente sana, de gente santa, ¿ve? La que está dedicándose a la reconstrucción del muro, del templo, de la ciudad, ¿ve? Eso nos hace reflexionar también sobre, poniéndole un poquito más de salsa a la respuesta, nos hace reflexionar sobre aquellos que hoy están involucrados en lo que es la restauración, no de un muro, geográficamente hablando, ni de un sitio, sino que están trayendo supuestamente edificación sobre el pueblo de Dios, como dice el libro de Efesios, pero este trabajo viene estorbado por personas a las que Dios nunca llamó, y son las que han creado la proliferación de miles, no solo de cientos, son miles y miles de denominaciones que todos los días, antes que llevarse la gente hacia donde deben de ir, se los está llevando pues al infierno. Ellos piensan que se van al cielo. Bueno, estoy haciendo alegoría, pero en sí se están yendo al infierno, como está escrito en la Biblia también. Así que es importante que se entienda que Dios llamó a personas para este trabajo desde antes de la fundación del mundo y han de seguir el patrón bíblico. No existe nada de aquello que hoy día nos venden como teorías nuevas, como visiones nuevas, como creencias nuevas. Señores, escrito está
en el libro de Hebreos, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y son los ancianos, los hombres llamados por Dios, los encargados de restaurar la ciudad, de restaurar al hombre, al compañerismo con Dios. Son esos hombres que han sido levantados por Dios y llamados por Dios para conocer las Escrituras de una manera proactiva, buscar ahí al Dios verdadero, encontrarse con Él y guiar al pueblo hacia ese Dios todopoderoso que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, el hombre, por lo regular, volviendo a la respuesta, cuando llega a un estado de confort, donde se siente cómodo, es que comienza a volverse débil, es que comienza a volverse ocioso, y es que comienza a sentirse, pues, ya realizado, cuando eso no es así. Todos los días debemos de crecer, todos los días debemos de buscar a Dios, todos los días debemos de subir un escalón extra hacia donde hemos de llegar en esta vida. Debe de ser un crecimiento constante, natural y espiritualmente hablando, ¿ve? Y es ahí donde nosotros encontramos, pues, al pueblo de Dios ahora siendo enfrentados ante esta nueva molestia, ante esta nueva lucha, ante este nuevo muro, por así decirlo, que aparentemente los quiere detener, pues no los detuvo. Ellos apelaron, escribieron una carta, esta vez a Darío, y Darío fue llevado a un punto de recordar lo que ya les había dado Ciro, aquel rey que ayudó a Jerusalén en aquellos días, autorización para que reconstruyesen el templo y la ciudad, y fue hallada gracia, ¿ve? Fue hallada gracia ante los ojos de Darío para que se reedifique el templo. Y Darío ordenó, ¿ve? Ordenó que no solamente se les permitiese hacer el templo, sino que Darío ordenó que se les diese todo lo que necesitasen para reconstruir la ciudad lo más pronto que sea posible y para que se den sacrificios a ese Dios todopoderoso. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Y todos los opositores fueron pues confrontados por Darío, y Darío dijo, miren, cualquiera que altere este decreto, o sea, que quiera venir a fastidiar con la construcción, bueno, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, ¿ve? Y su casa sea hecha muladar por esto. ¡Wow! ¿Quién habría querido ponerse al plan de Dios? Ya nadie, ¿ve? Ya nadie. Entonces es así como Dios hace las cosas, mis hermanos. A veces nos sentimos cómodos, pero no hemos de sentir que eso es el final, sino es el inicio de comenzar de nuevo, pero ahora un nuevo ascenso, ¿ve? Y cada vez un nuevo ascenso para estar cada vez más alto y estar cada vez más cerca, y estar cada vez más cerca de Dios. Así es, mis amados. Así que recuerden que si este programa está siendo de bendición para sus vidas, consideren hacer una ofrenda. Aquí tienes Yape, Plin, si acaso eres de Perú, número de cuenta, si acaso eres de Perú, si acaso quieres hacer una donación anónima, ¿sí? Pero de corazón, así, de corazón, esas donaciones que apoyan e impulsan, ¿ve? Este proyecto, ahí tienes la cuenta, ¿sí? Si quieres que te mandemos un saludo, un gracias, tienes Yape y Plin, pero si no, ahí tienes el número de cuenta y recuerda, hazlo de corazón y con sinceridad de agradecimiento hacia Dios. También, si acaso nos escuchas desde otro país, ahí tienes PayPal, ¿sí? Recuerden ustedes, de esa manera nos apoyan, nos ayudan a seguir adelante. Bueno, no queda tiempo para más, sino solamente decirte que ores por nosotros, que vuelvas mañana, que seguimos leyendo la Biblia, seguimos conociendo
más y más y más de Dios, ¿sí? Bueno, que Dios te mantenga saludable, que Dios nos mantenga a salvo y nos vemos mañana. Paz y bendiciones.